¿Cuáles son las modificaciones más importantes que ha tenido el Código Civil a lo largo del tiempo? Para abordar este tema, tenemos que partir del 26 de marzo de 1873, fecha en que se expidió el Código Civil de la Unión, el cual debía regir en forma unánime en todos los estados de Estados Unidos de Colombia, que recordemos era federalista en ese entonces. Es así que todos los estados pasaron de tener su propio código en materia civil a estar regidos por la Ley 84 de 1873, Código Civil de los Estados Unidos de Colombia, el cual constaba de 4 libros: personas, bienes, sucesiones y obligaciones. El primer cambio vino con la Constitución Política de 1886, en donde la nación colombiana se reconstituye en forma de república unitaria. En el artículo 52 de esa Constitución se ordena incorporar las disposiciones del título 3 de esa Constitución, es decir, de los artículos 19 a 52, en el Código Civil como título preliminar. Es así que en 1887 se expide la Ley 57 que da cumplimiento a esa orden y declara incorporado el título 3 de la Constitución de 1886 al Código Civil colombiano, Ley 84/1873. Esa Ley 57 de 1887 es bastante importante porque no solo da cumplimiento a esa ley, sino que se adoptan los códigos para que rijan en toda la República, dado que antes cada estado tenía su propio código de comercio, código penal, etc. En materia civil, la Ley 57 de 1887 realiza adiciones y reformas al código necesarias, también generadas por la Constitución, que al cambiar hace que todo lo que vaya en contra de esta se derogue. Las adiciones que hace esta ley en general son necesarias, puesto que la mayoría son para reemplazar normas derogadas por esa misma ley. Poco después, en agosto de ese mismo año, en 1887, se expidió la Ley 153 de 1887, valga la redundancia, la cual, al igual que la Ley 57, no solo modificó el Código Civil, sino otros códigos. Dados los numerosos cambios que introdujo esta ley, merece un tiempo aparte para analizar y destacar esos cambios. Después de eso han sido numerosos los cambios que ha tenido el código: adiciones, derogaciones, subrogaciones y modificaciones a los enunciados normativos del Código Civil por cuenta de la Corte Constitucional. Pero antes de enunciar las leyes más importantes que han modificado el Código Civil, vale la pena revisar los conceptos de adición, derogación, subrogación y declaratorias de inexequibilidad de la Corte. La derogación es cuando se deja sin efecto la ley o algo en la ley, es decir, que la derogación puede ser total o parcial. La derogación es expresa cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. La derogación es tácita cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. Su alcance es que deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley. Las adiciones son simplemente cuando a la norma se le adiciona otra parte. Puede ser un párrafo, un parágrafo, un inciso, etc. Por otra parte, las subrogaciones son modificaciones, es decir, que el texto de la norma que es objeto de modificación se cambia por uno nuevo. Por otra parte, también están las modificaciones que no se han dado por cuenta del legislativo, sino como consecuencia del control de constitucionalidad que realiza la Corte Constitucional, a veces de oficio, a veces por iniciativa ciudadana. Es ahí cuando se encuentran las declaratorias de inexequibilidad o inconstitucionalidad, que al igual que las derogaciones dejan sin efectos jurídicos a la norma o a la parte de la norma que es objeto de control. Ya habiendo entendido lo que son las adiciones, derogaciones, subrogaciones y las declaratorias de inexequibilidad por parte de la Corte, podemos seguir caminando en el tiempo viendo los cambios que ha tenido el Código Civil colombiano.
La Ley 28 de 1932 establece, por ejemplo, que cada cónyuge puede administrar libremente sus bienes, pero que si debe liquidarse la sociedad conyugal, se considerará que se ha tenido la sociedad conyugal desde el matrimonio. La Ley 1 de 1976 establece el divorcio en el matrimonio civil. Se regulan la separación de cuerpos y de bienes en el matrimonio civil y en el canónico, y se modifican algunas disposiciones de los códigos civil y de procedimiento civil en materia de derecho de familia. La Ley 27 de 1977 fija la mayoría de edad a los 18 años. La Ley 29 de 1982 otorga igualdad de derechos herenciales a los hijos legítimos, extramatrimoniales y adoptivos y se hacen los correspondientes ajustes a los diversos órdenes hereditarios. La Ley 25 de 1992 desarrolla varios incisos del artículo 42 de la Constitución Política, el cual habla de la familia. Es así que adiciona elementos al Código Civil en la parte de familia, específicamente en lo que respecta a matrimonios celebrados por diferentes religiones. La Ley 791 de 2002 reduce los términos de prescripción en materia civil. La Ley 820 de 2003 expide el régimen de arrendamiento de vivienda urbana. La Ley 1060 de 2006 modifica las normas del Código Civil respecto a la impugnación de la paternidad y la maternidad. La Ley 1098 de 2006 expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. Se establecen normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En la Ley 1306 de 2009 se dictan normas para la protección de personas con discapacidad mental y se establece el régimen de la representación legal de incapaces emancipados. En la Ley 1453 de 2011 se agrega en el Código Civil que si un adolescente es sancionado por algunos delitos y los padres favorecieron esas conductas, se produce la emancipación judicial. Esta ley también hace modificaciones al Código de Infancia y Adolescencia. La Ley 1774 de 2016, además de modificar el Código Penal, modifica el Código Civil en el artículo 655, agregando un parágrafo que reconoce a los animales como seres sintientes y no solo como bienes muebles. La Ley 1893 de 2018 modifica el artículo 1025 del Código Civil que lista las razones por las cuales se es indigno de suceder al difunto. Esta ley agrega como causal el abandono frente a la obligación de suministrarle alimentos o cuidado por situación de discapacidad. En la Ley 1996 de 2019 se establecen las medidas específicas para la garantía del derecho a la capacidad legal plena de las personas con discapacidad mayores de edad y al acceso a los apoyos que puedan requerirse para el ejercicio de la misma. Y finalmente, la Ley 2089 de 2021 prohíbe el uso de castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia contra niños, niñas y adolescentes.